noches, bienvenidos a Señales. El programa de hoy vamos a dedicar 100% a compartir con una persona con la cual se puede hablar horas, por no decir días. Me refiero al expresidente de la República, Nicanor Duarte Fruto. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mi querido Gemavi? Un placer saludar a la teleaudiencia. No sé que la gente a veces me pregunta por qué yo te sigo diciendo presidente. Y yo le explico a ellos que hay algunos rangos de la función pública que no pierden nunca. El embajador no deja de ser embajador nunca y el presidente de la República no deja de ser presidente nunca. Protocolar y formalmente sigue siendo presidente toda su vida. Menos en casa. Bebé, Naipori presilla, bebé. Bueno, ¿cómo anda, presidente? ¿Cómo estás viendo la transición? ¿Cómo estás viendo? Desde el punto de vista político, quiero que me diga, presidente. Y yo creo que es una transición normal. Ha habido un encuentro entre el presidente Mario y el presidente Santiago Peña que me parece muy bien. Un signo de madurez política. El pueblo necesita mensajes claros de compromiso, de entendimiento. Y ahora están perfilándose las comisiones directivas en las cámaras de diputados, de senadores. Es muy difícil que se tenga una bancada uniforme, regimentada en el pensamiento. En diputados se llegó a un acuerdo. Raúl Latorre, que es un diputado joven, para mí una promesa en el partido, va a ser el presidente y por fuerza republicana, un líder del interior del país, el amigo Carlos Arrechea, va a ocupar la vicepresidencia. Creo que Edgar Olmedo va a ser miembro del Consejo de la Magistratura, otro compañero en el jurado de enjuiciamiento. Y en senadores hasta ahora me parece no hay acuerdo. Por primera vez un presidente de la República va a tener mayoría propia en diputados y en senadores. Eso no significa que se unifiquen las bancadas. Creo que en senadores la cuestión está más complicada. No hay renunciamiento de ambas partes. Y ojalá no se llegue a la necesidad de que uno de los sectores se alíe con la oposición para quedarse con la presidencia del Senado. Tampoco creo que eso sería muy grave, porque la gobernabilidad finalmente se juega en la gestión diaria. La gobernabilidad se mide con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población, se mide con el aumento de la productividad y la mejor distribución de la riqueza. Podemos tener control del Senado, pero si crece un descontento popular y no hay políticas claras que reduzcan la pobreza, la inequidad, no sirve de nada tener atado en el Congreso a determinados grupos. Ese es el gran desafío que va a tener el presidente Santiago Peña. Presidente, en los Estados Unidos se eligen por circunscripción de los diputados y por estado los senadores. Sí. O sea, ahí tendría que estar, de acuerdo a su método de elección, mucho más atomizado que acá. Sin embargo, las bancadas, tanto en diputados, en la Cámara de Representantes, así le llaman, como en el Senado, se comportan en forma unida, salvo raras excepciones. Acá, sin embargo, hay dos fracciones prácticamente. Hay una pequeña que se separó de Fuerza Republicana, pero básicamente hay dos principales. ¿Cuál es el problema para que no actúen unidos, presidente? Pero no hay forma de distribuir el poder, no hay forma, es inhabilidad política. ¿Cuál es el problema para que eso ocurra? Bueno, primero hay que decir que en Estados Unidos ese bipartidismo es fuerte
y hay un contenido ideológico distinto. Los demócratas sabemos cómo piensan, los republicanos tienen otra visión del Estado, de las relaciones internacionales, y últimamente los republicanos, que serían los sectores más conservadores, están contra una política de migración. Con Donald Trump se incorpora lo que se llama los supremacistas blancos, el nativismo, todo ese regreso a un nacionalismo fuerte, anti-inmigración, casi una cuestión xenofóbica, todo el islamismo, la islamofobia en Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas tienen una visión más flexible del mundo, serían más débiles en el sentido más llano de la palabra con respecto a los intereses internos, con respecto a las políticas migratorias, con respecto a la política de salud, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, siempre hay un disciplinamiento de los bloques en Estados Unidos. Los republicanos generalmente votan de una forma, los demócratas de otra forma, porque hay una distinción ideológica fuerte. En Paraguay no hay una distinción ideológica. Aquí en el coloradismo la mayoría de los sectores piensan casi de la misma manera. Hay pocos sectores progresistas en el partido, también en la oposición. Entonces, las bancadas se forman no por criterios ideológicos, no por motivaciones necesariamente de mejoramiento de la gestión pública, sino que generalmente para disputar espacios de poder, que tampoco me parece mal, porque en la política uno milita para construir el poder, y en la democracia el que gana nunca gana todo, ni el que pierde nunca pierde todo. Entonces hay que distribuir los espacios de poder. Yo cuando fui presidente tuve que ceder espacios de poder muy importantes a UNACE, presidente de Petropar, inclusive otras instituciones, para contener una mayoría que nos permitió la gran reforma. Nosotros sacamos 6 leyes al hilo, la reforma impositiva, bajamos la... De 30 a 10. 30 a 10, la reforma de las cajas fiscales que recuperamos, sacamos la Agencia Financiera del Desarrollo, que contribuyó a generar créditos para los trabajadores, para los sectores medios, sacamos el Código Aduanero, Contrataciones públicas. la Ley de Contrataciones Públicas dándole autonomía, y otras leyes, la REDIEC, que es la Red Paraguaya de Exportaciones, recuperando los mercados, pero sí cediendo espacios de poder normales, situaciones normales en la democracia. Nadie puede ejercer monopólicamente, y el que pretende ejercer monopólicamente el poder, bueno, nunca termina bien. Ahí está Cuba, que pretendió ejercer el monopolio del poder, el que creyó que todo el mundo tenía que estar sumiso a las decisiones de Cuba o de Oviedo. ¿Y cómo terminó? En una gran tragedia y en una caída estrepitosa de Cuba en menos de 6 meses. Entonces, la democracia exige el manejo de la pluralidad, de la diversidad, sin desviar los objetivos comunes. Los objetivos comunes son aquellos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, no con el mejoramiento de la situación de determinadas élites sociales o económicas. Y eso el pueblo va a percibir, pero hay que dejarle a Santi que gobierne. Hoy muchos ya quieren decir esto, que aquello. No, vamos a darle a un presidente con gran legitimidad popular de origen. Su gran desafío es mantener su legitimidad en el ejercicio del poder.
Cuba tuvo 54% del electorado. Raúl Cubas, una legitimidad de origen inédita. Y su legitimidad de origen se desplomó en menos de 6 meses, porque no gestionó el Estado mirando al bienestar general de la nación, y más todavía en una sociedad que hasta hoy mantiene altos niveles de inequidad y de pobreza. Y el coloradismo tiene el desafío de que este gobierno sea exitoso. Presidente, te quiero hacer varias cosas sobre este punto. Vos tomaste el poder dentro de unos pocos días, hace exactamente 20 años. El Paraguay tenía un Producto Interno Bruto de 7.000 millones de dólares. Estaba en default, no pagaba sus cuentas. Hoy, a 20 años de ese hecho, con toda la reforma que vos iniciaste, otras que se hicieron después, somos 7 veces más ricos. Somos el país que más creció en América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Eso se dio por algunas habilidades políticas que tuvieron los presidentes que vinieron después. Acá la clave es la habilidad política, presidente, no la técnica. La técnica, hay miles de técnicos haciendo fila para entrar en los cargos, en los distintos cargos. La democracia, la democracia no es un gobierno de expertos. En la democracia no mandan los que saben, sino los que tienen el respaldo de la soberanía popular. Por eso la democracia no es un régimen de expertos. Y reitero, no mandan los que saben, porque si los que saben van a mandar, primero tenemos que saber quiénes definen los que saben. Los expertos deben estar al servicio de conducciones políticas, de orientaciones comunes, de horizontes comunes. Los técnicos están para eso. Y el presidente ejerce la conducción política y tenemos un presidente que hoy es una hibridación, una mezcla importante del saber específico técnico y del saber político, porque tiene 10 años de militancia. Aprendió la complejidad del poder, el ejercicio del poder y la construcción del poder es caminar diariamente entre tarántulas, si no lo necesitan de tobillo. Caminar entre tarántulas. Hay que tener la cabeza fría, al servicio del corazón caliente. Porque si tu corazón está caliente y tu cabeza también, yo cometí muchos errores, ¿verdad? Soy un buen profesor, pero generalmente actuaba con la cabeza caliente y el corazón caliente. Entonces ya pico horario. Presidente, habilidades blandas, habilidades duras. Habilidades técnicas, habilidades políticas. Las blandas son con las que uno nace, entre otras cosas, la habilidad para el liderazgo. Las duras son las que uno adquiere. El técnico adquiere sus habilidades duras a lo largo de su vida. Sin embargo, el líder nace con habilidades blandas. Lo que hicieron y lo que marcaron la diferencia en el mundo fueron líderes políticos, no fueron líderes técnicos. Sí, Alemania perdió la guerra. La primera guerra fue humillada, la Primera Guerra Mundial, porque no tenía líderes políticos. El rey o conducita del rey nunca disputó trinchera. Recibió el poder, el imperio, por heredad, nunca peleó por una comisión de barrio. Hoy guarda la política. Entonces los líderes políticos fueron los que, con errores y aciertos, definieron muchas cosas en la historia de la humanidad, muchas cosas buenas y otras malas. Pero necesitamos líderes, no jefes. Es la diferencia entre el líder y el jefe. Al líder se le respeta, al jefe se le teme. Se le obedece. Se le obedece. No me están obedeciendo, pero al irse ya infeliz, me catumía ya. Pero el líder es respetado, al líder se le sigue, el líder inspira confianza y demuestra que hay un interés común por encima de los intereses de grupos, los intereses personales, de los partidos. Eso es un liderazgo incluyente, moderno, que necesitamos el país y que si Santiago Peña se anima y tiene el coraje, estoy seguro que va a encarnar con grandes logros. ¿Y qué crees al respecto? ¿Qué crees? Yo creo que sí.
Yo creo que ¿Vos crees que aparte de sus habilidades técnicas, que son indudables, él adquirió ya habilidades políticas? nadie llega a la presidencia de la República solamente con habilidades técnicas. Él construyó un electorado, una imagen, una esperanza, porque hay que recordar que Horacio Cartes, que es el presidente del partido, que tiene cobertura institucional porque también la gente dice por qué Santi tiene que estar supeditado, subordinado a Horacio. Yo no creo, ese es un discurso muy subjetivo y político, el discurso de la oposición que perdió, con nuestro discurso también perdimos. Sin embargo, yo creo que Santiago Peña tiene una visión propia del Estado, pero tiene la obligación de dialogar, de generar consenso, y Cartes es el presidente del Partido Colorado. Tiene una cobertura institucional. Cartes no es un poder fáctico, como era Oviedo con respecto a Cuba. Tenía las armas como instrumento de coacción o de sometimiento. Pero hoy hay un presidente del partido legitimado por la mayoría, por el voto popular, y un presidente de la República que es colorado y que llega a la presidencia impulsado por el movimiento que lidera hoy el presidente del partido. Entonces, no se puede pretender de que no exista relación, ni interacción, ni acuerdos entre estos dos actores. Para mí hay que esperar que los ministros actúen. Vamos a criticar, obviamente, en su momento, si hay gestiones que contradicen groseramente los intereses del pueblo o las propuestas originales del partido. Pero hoy me parece absolutamente prematuro empezar a juzgarle al presidente de la República electo y al gobierno si todavía no se instaló. Ya, Arona, 100 días Orecóvete y presidente. ¿Sabe dónde vienen los 100 días, presidente? Una vez te escuché. Viene de los 100 días que tuvo Franklin Delano Roosevelt en su primer mandato. El Congreso le dio 100 días para que saque, ellos le van a aprobar 100% las leyes que él quería para salir de la Gran Depresión. Pero eran 100 días, ni 99 ni 101. Y pasó, creo que 12 o 15 leyes, con lo cual empezó la recuperación después de la Gran Depresión. En el año 31 ocurrió eso. Y con eso surge el keynesianismo. Keynes fue el gran mentor de la salida de la depresión del presidente de Estados Unidos en ese momento. Y ese Estado que participa, que interviene en la economía, el estado de bienestar, va a seguir inclusive posguerra, la época dorada de la posguerra, los primeros 30 años después de 1945, la época del gran crecimiento del estado de bienestar, de la socialdemocracia imperando en Europa y en Latinoamérica, pero a partir de los años 80, ese estado de bienestar, ese concepto de la socialdemocracia, ese keynesianismo, empieza a ser ocultado, derrotado por los grandes conglomerados mediáticos, el relato del neoliberalismo, de los conservadores, la sacralización de la globalización, que la globalización iba a resolver los problemas del mundo. Y la globalización termina... Ahora, presidente, ese mismo que vos satanizás redujo la pobreza del 96% en el siglo XIX a 9% del promedio mundial en el siglo XXI. Tiene su lado positivo, pero en América Latina el neoliberalismo con su proceso de privatización, de flexibilización del mercado laboral, de imposición a nuestros países de normas medioambientales que ellos nunca cumplieron, generaron más pobreza.
En algunos países pudimos generar una clase media fuerte. En el 2013 empieza el proceso de reducción de la pobreza. ¿Por qué, presidente, cuando vos asumiste era 38% del producto paraguayo, en la pobreza paraguaya? 40 por ahí. Bueno, pero 38. Las oficiales eran 38. Hoy están en 24. Y sí, En 20 años sigue habiendo pobreza. Y un pobre duele. Pero hemos reducido de 38, 40 a 24. sí, porque las políticas que iniciamos en el 2003, modestia aparte, se profundizaron. Ningún presidente de la República desmontó todo ese programa de macroeconomía respetada, de procesos fiscales responsables, políticas sociales que por primera vez se llevaron adelante en el Paraguay. Nosotros creamos el Gabinete Social. Todas las políticas públicas que hoy están en vigencia, Tecoporá, viviendas, gratuidad en parte de la salud, la utilización de los fondos de las binacionales, ya no para las pequeñas oligarquías, la patria contratista, sino también para el pueblo, para la educación, para la salud, ¿empieza en el 2003 o no? ¿Qué política social distinta se instauró después del 2003? ¿Puedo estar errado? Pero vos tuviste una política neoliberal que es el superávit fiscal. ¿Y Los qué? superávit fiscales son acciones generalmente en los gobiernos neoliberales. Vos de 5 años tuviste en 3 años superávit fiscal. Cuatro, perdón. Que en teoría es bueno, pero el Estado no está para ahorrar, el Estado está para gastar justamente. Vos tuviste superávit, o sea, hubo plata en caja que no se gastaba cada año. Sí, para contener la inflación. Una vez me dijo eso Borda, vamos a contraer las inversiones porque la inflación puede superar los 2 dígitos. Amaña ponerse. Mi querido Borda, prefiero que la inflación supere los 2 dígitos, pero que haya trabajo y el pueblo tenga plata en el bolsillo. Es hoy invertir en eso. Adelante. Después vamos a discutir con el Fondo Monetario Internacional su teoría. O sea, nuestro gobierno evidentemente recoge principios del neoliberalismo, pero con una fuerte participación del Estado social. El Estado empieza. Educación creció su presupuesto 4 veces durante nuestro gobierno. Salud creció 5 veces. El Producto Interno Bruto, que era de 7.000 millones de dólares, entregamos 16.000 millones de dólares después de 5 años al presidente Lugo. Y el presidente Lugo va a entregar a Carter con 30.000 millones de dólares. Pero el PIB, el crecimiento del Producto Interno Bruto, sin redistribución de la riqueza, si el crecimiento es importante, el crecimiento no sirve si es que el pueblo no sale de la pobreza, si no llegamos a mejorar los niveles de vida, la salud, la investigación, la creación de conocimiento. Ahí reside la gobernabilidad de un ejecutivo, de un gobierno, mejorar las condiciones de vida. Vos podés tener los problemas ahí en senadores con bancadas que pelean por los carguitos o las prebendas, pero si desde tu política pública lográs la reducción de la pobreza, el aumento del acceso a las viviendas, la salud, la producción de conocimiento, las universidades fortalecidas, más becas para los hijos del pueblo que tienen talento, entonces tu legitimidad está en el mejoramiento de la calidad de vida y no en los pequeños conciliábulos de los grupos de poder, que no digo que no sean importantes lo están allá, pero las pueblos incorporados cuando hay por el problema. La gobernabilidad no solo se juega, como le dije a un periodista, en el Congreso, se juega en las plazas, en las calles, en las protestas, en los movimientos sociales, no solo en los partidos políticos.
Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el presidente Nicanor Duarte Frutos. Presidente, vamos a hablar un poco de Yacinetá, presidente. A ver cómo está Yacinetá, esta obra majestuosa que tenemos con los argentinos. Antes que nada te quiero hacer una comparación, presidente. Y complicado la Curepi. Ellos nunca nos cumplieron con nosotros y Brasil siempre cumplió con nosotros, independientemente del trato que nosotros tengamos que hicimos con ellos. Lo que se cumplieron a cumplir, lo que se comprometieron a cumplir, cumplieron y cumplen. ¿Cómo están los argentinos en ese sentido, presidente? Primero hay que decir que Itaipú factura 3.500 millones de dólares por año. Es una institución mucho más ordenada, donde se contrata potencia. Ande Electrobras contrata potencia. Yacyretá vende energía de manera absolutamente caótica. Hay varias tarifas. Te pagan cuando ellos tienen disponibilidad o se les antoja. Yacyretá factura cerca de 700 millones de dólares por año hoy. Dividido 2. Nosotros tuvimos negociaciones muy fuertes en estos 5 años y tuvimos un promedio de 250 millones de dólares por año que nos permitió invertir en salud como nunca. La pandemia, Yacyretá, fue importante, así también Itaipú. Pero, por ejemplo, en Misiones no había terapia intensiva. Con el gobierno que está terminando el presidente Mario, nosotros tenemos 22, 23 terapias intensivas en Misiones, hemodiálisis, hemos triplicado los fondos de los proyectos productivos, la soberanía alimentaria en un momento del desempleo, en la pandemia, y la gran demanda de alimentos de nuestro pueblo. En Itapúa se está construyendo el Hospital del Sur, un hospital que va a venir a marcar una época diferente en materia de asistencia, en materia de incorporación de ciencia y tecnología al servicio de la sanidad pública. Lo que quiero decir es que aún con los problemas que siempre tenemos con la Argentina, no pudimos nunca llegar a un acuerdo sobre la deuda. Hay una nota reversal Macri-Cartes que está aprobada por el Congreso paraguayo. Nuestro, no argentino. No argentino. Entonces hay unos amigos que le escuché decir hoy, lo que pasa es que este gobierno no hizo nada para que esa nota... Pero ya, Pota, si eso depende del Congreso y del presidente argentino, especialmente del Congreso. Y Macri va a perder. Ahora, si el macrismo hubiese triunfado, creo que esa nota reversal iba a ser rápidamente aprobada en el Congreso argentino por ganar. Yo se recuerda a Cristina mía y Alberto Fernández. Entonces ellos no quieren saber. Todo lo que hizo Macri son cuestiones que tenemos que superar en la política, pero que evidentemente los criterios de repudio por cuestiones emocionales o por cuestiones lógicas permanecen o siguen operando residualmente en la cultura política, no solamente de Paraguay, de Latinoamérica. Entonces, esa nota reversal, inclusive el presidente Santiago Peña estuvo en Buenos Aires, habló con Alberto Fernández y no le dieron mucha esperanza. Y yo creo que de aquí a diciembre, en que va a asumir el nuevo gobierno en Argentina, Yacyretá se va a mover conforme a la cotidianidad, negociando. Ahora nos enviaron 9 millones de dólares por mes. Nos deben... Facturando 700 te envían 9.
700 millones de dólares año, por 2. Y el promedio de transferencia durante nuestro gobierno estuvo por el orden de 20 millones de dólares. Pero hoy estamos en una situación financiera, una crítica situación en la Argentina. La inflación creo que ya disparó más del 100%, no tienen divisa, el Banco Central está tratando de salvar la situación y entonces nos prometen 10 millones de dólares por mes de aquí a agosto. De aquí a agosto, que termina este gobierno. Y Yacyretá, mi querido Gemavi, cuesta salario, gasto de explotación, seguro, cuesta 10, 11 millones de dólares por mes. ¿Y cómo van a quedar los programas sociales? Para eso ya sostener ahí los proyectos sociales, las becas, convenio con salud, con educación, que son conquistas históricas, conquistas sociales históricas, hace 15, 20 años. Entonces, hay que generar una imaginación política aguda para resolver el problema y que el próximo gobierno tenga los recursos que nos corresponden como país, que la Argentina mejore. Nosotros estamos planteando un crédito stand-by con el apoyo del Consejo, la entidad binacional, no la margen paraguaya, la entidad binacional, un crédito para salvar esta situación. Hoy había manifestación en Encarnación porque los docentes, por el convenio hay docentes que cobran sus haberes con los recursos de Yacyretá. Y tenemos 1.600 jóvenes en Itapúa. Con becas. Con becas. O sea, Yacyretá va a actuar como un ente autónomo que va a pedir un crédito para ellos con el aval de la represa, ¿o cómo? Con el aval de la represa, el Consejo de Administración aprueba, que es la máxima autoridad de la binacional. Yo no puedo per se, por sí, ¿verdad? Ni con el comité. El Consejo de Administración aprobó y bueno. ¿Y es cuánto el monto, presidente? Cartes también había solicitado una línea de crédito porque pasaron por este momento y abrieron una línea de crédito. Y nosotros estamos hablando de 10, 15 millones, pero hasta 50 millones podemos disponer. Pero creemos que va a mejorar la situación en la Argentina, ¿verdad? Y bueno. ¿Te parece, presidente? Esa mío, esperanza najabeña, digo. Todo parece indicar, pero recorrió, Massa se subió el avión presidencial y recorrió el mundo. Se fue a Brasil, Lula le dijo, ¿cómo te llevas la plata? Me cuelgan si te doy la plata. Se fue a China, los chinos le dijeron, te vamos a prestar para que vos nos compres, que tampoco es finalmente plata para ellos. El Fondo Monetario le puede volver a dar a condición de que pague Argentina todas las deudas que tienen con los otros países. Orero pescado, ve arena. Porque si recibe un crédito del Fondo Monetario, el ministro me llamó y me comentó eso. Por cesión de energía nos deben 80 millones de dólares, por cesión. Eso es para Hacienda. A la EBI, margen derecha, es por consumo. Pero, de cualquier manera, Yacyretá tuvo una participación muy efectiva en todo el proceso de la pandemia, en todo el proceso. ¿Eso significa que en la pandemia cumplían, presidente? Y Paraguay es Paraguay es el país menos golpeado después de la pandemia, en términos de sanidad pública y de economía. Eso, pero digo, Yacyretá cumplía, por eso pudimos hacer eso. Sí, cumplían los argentinos. Te estoy hablando que por las gestiones, tenés que llamarle al ministro Sergio Massa, somos países hermanos, la patria grande. Todo el discurso que siempre el peronismo. Pero Massa de derecha, presidente. Vos la hablás pero derecha e izquierda pues, es hoy una categoría totalmente blanda, frágil. No hay izquierda y derecha como en otros tiempos. La izquierda de repente mañana se vuelve derechoide conforme a los criterios académicos, pero acá lo que importa es lo que están abajo y lo que están arriba. Esa es la lucha hoy entre los de abajo
y los de arriba y cómo se puede gestionar la paz social. Derecha, izquierda, para mí que pertenecen a manuales en desuso. Lo importante es cómo se puede mejorar las condiciones de vida de la gente. Paraguay, problema de transporte público. Primer desafío, el transporte público en Paraguay. Nuestros compatriotas tienen que despertarse a las 4 de la mañana para llegar a las 7 a su lugar de trabajo en Asunción. Llegan a las 10 de la noche a su casa. ¿Cómo puede la familia sostenerse? ¿Cómo se puede sostener la productividad cuando no tenemos un sistema de transporte público que contribuya al mejoramiento de la vida de la clase trabajadora? Presidente, los bolivianos tienen dos cablecarriles. Conozco. No, en La Paz tienen 2 Sí. y en Cochabamba ya tienen 1. O sea, 3 ya tienen realmente. Conozco. Y nosotros no podemos construir 1. Jaña, tengo un Metrobús, tú llegas por ahí, hermano. Metrobús es el arreglo de la ruta nomás. No, pero no, hay también una sociedad que tiene que acompañar, hay un sector empresarial que tiene que acompañar, no solo la dirigencia política, no. La dirigencia política es parte importante, pero también debe haber mayor compromiso de los otros sectores que intervienen en la economía nacional y que son los grandes beneficiados. Los grandes beneficiados, la patria contratista, de todos los órdenes, no solamente vialidad, los grandes contratos. ¿Cómo te voy a decir la tabla Gini? Hay mucha diferencia entre lo que menos tiene y lo que más tiene en Paraguay. Digo, comparando con la región, comparando con América Latina, la métrica Gini es la diferencia que hay entre los que menos tienen y los que más tienen. Hay una graduación ahí. ¿Cómo estamos nosotros, presidente? ¿Te parece? Y yo no tengo los números, pero en el mundo, 2.500 millones de seres humanos ganan lo que ganan 10 personas. Sí. 10 personas. No sé si 10, pero creo que... No, 10. 10 ricos ganan lo que 2.500.000 personas ganan en el año. En el Paraguay, la concentración de la riqueza no se puede negar. Hay un 10% que concentra el 70-80% de la riqueza en el Paraguay. Paraguay es el país más inequitativo, por ejemplo, en tierra, en distribución de tierra con el Brasil. La pobreza se redujo bastante, pero evidentemente sigue siendo un desafío. El acceso a la educación, a la ciencia, a la tecnología. ¿Cómo vamos a generar servicios públicos de calidad, salud de calidad? Lo mitad y Uruguay, y Uruguay que el transporte público, la salud, 30% de su presión tributaria. Como dice el Fondo Monetario Internacional, con 10% va a descender esta salud de calidad, con terapia, con hemodiálisis al pueblo. Con 10%, ¿cómo vas a tener universidades que investigan o CONACYT que produzca conocimiento? ¿Dais presupuesto? Pero ese es el gran debate que el presidente electo tendrá que poner sobre la mesa, porque debe haber un nuevo pacto social, fiscal, impositivo. Y aumentar los impuestos. Y yo no sé, pero ¿cómo vamos a pagar las deudas? 37% del PIB hoy nuestra deuda. Santiago Peña sentado ahí me dijo que vamos a pagar con el crecimiento de la economía. O sea, la economía crece, por ende se va a recaudar más impuestos producto de ese crecimiento y con esa plata vamos a pagar. Y hay que ver, yo confío en el economista, oreo político, ya, tengo ya exacta, Gina. Acá el discurso es que impuestos bajos, inversiones abundantes. Y entonces ya rebosa, vamos a la inversión, güey. Y no ocurre eso. Y pero 10% ni es casi nada. ¿Y cómo?
Yo no digo que se cree impuesto para apretarle a la clase trabajadora, a la clase media. El IVA, ¿cuál es el instrumento más importante de recaudación que tiene el Paraguay? IVA. Un impuesto indirecto, 55%. impuesto del 60% del PIB, 60% de las recaudaciones, IVA. ¿Cuánto se devuelve por retención del IVA a las grandes corporaciones? Casi 600 millones de dólares al año. A los intereses tuyos puede tener China y nada. Cuela. Hay que ver esto. Yo no sé, yo no soy el economista, pero la economía debe ser política. Economía política. No economía manejada por expertos y estadísticas. Economía política. La economía siempre fue política en sus comienzos, inclusive con Adam Smith. Pero hoy están las élites, las corporaciones. ¿Por qué no sacamos una ley que exija a las multinacionales invertir el 50% de su renta en el país, como ocurre en cualquier otro país republicano y democrático? ¿Por qué deben remesar todas sus rentas, sus matrices, ando yo ni alfiler, güey? A ver. Casi sin impuesto. Sin impuesto. No es impuesto, casi sin impuesto. Casi, creo pero que pagan 7%. No, va a ver, no pagáis, güey. Hoy va a disparar. Vamos a hacer una pausa. Nosotros luchamos mucho y mirá, yo recibí un país con 600 millones de dólares, creo que es recaudación al año. Y entregamos con casi 2.000 millones de dólares. Algunas reformas ahora yo tampoco hicimos las grandes reformas impositivas. Sostenemos el modelo neoliberal, como dijiste, pero con políticas sociales fuertes. Pero eso fue hace 20 años, hermano. Hoy no podemos seguir con esa mirada de 10%. Triple 10 le llaman. Triple 10. Pero porque pasaron 20 años y el Paraguay tuvo 17 años de crecimiento económico, como dice Santiago Peña, crecimiento económico durante casi 17 años, con algunos altibajos. Pero el Estado tiene que invertir mucho más en la parte social. Tenemos que hacer una pausa, presidente. Me están forzando. Pausa y volvemos. Bueno, en Tupí tenemos descuentos con la marca Jam. Del miércoles 21 al sábado 24 de junio tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Giant de calidad superior, televisores, cocinas, termocalefones y los mejores productos de temporada. Visita el showroom más variado del país sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto podés comprar directo desde la web las 24 horas en www.tupi.com.py. Y atención a toda la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Mingaguazú, porque todos tus pedidos enviamos 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Presidente, la gente habla mucho de que te va a ir como embajador. Inclusive ya me dijeron porque tenés cercanía con Lula, ¿verdad? Afinidad ideológica y una serie de elementos a Brasilia, ¿verdad? Y si no es Brasilia, la otra vez te escuché decir de que vos te gusta ya aquella... Las playas del Brasil. Las playas del Brasil, pero te gusta ya quedarte en tu casa. Sí, dijiste una frase. Con mis nietos. No solamente eso, dijiste una frase. Ya está Paraguay, no, dijiste, yo ya soy hogareño, una cosa así dijiste. Sí. Y ahora, presidente, que sabemos que finalmente la relación política es la relación de compartimiento del poder, vos fuiste uno de los dos trayectorios más importantes de Fuerza Republicana, eras orador central, eras candidato a primer miembro de la Junta de Gobierno, sos miembro de la Junta de Gobierno. Si hay alguien que fue un elemento importante en la campaña electoral interna del 18 de diciembre, fuiste vos. ¿Qué hay sobre algún cargo que va a ocupar, presidente? No. Primero, es cierto que yo le quiero mucho, como dicen los amigos, a Lula,
Me siento muy cercano a su lucha, a su pensamiento. Me gusta el Brasil como pueblo, un pueblo alegre, con buen fútbol, buena música, y buenas playas. Pero yo no pienso a esta altura salir del país. Ya estuve en una embajada, yo no soy para embajador, no es mi sentido común, no está ahí. No tengo ninguna información ni de embajada, ni mucho menos. Nosotros, mi querido Gemavi, estamos preparando la entrega de nuestra administración. Hemos desarrollado una gestión relativamente importante, toda la soberanía energética después de 40 años. Yacyretá puede disponer, fue un gran conflicto con los argentinos que llevamos en medio de una gran tensión, la instalación del EP2 que permitía al Paraguay. Me contaban los sindicalistas que inclusive llegaron a pelearse físicamente con los argentinos cuando hicieron esa conexión, presidente. Y alguna vez vamos a escribir eso. A mí me llama Gerlin, director de Yacyretá, mi par, un buen amigo del macrismo, y me dice, no podés hacer lo que estás haciendo. Va a explotar la represa y vas a tener responsabilidades penales. Podés terminar en la cárcel y un gran daño a los países hermanos. Las 8 de la noche. Y nosotros a las 10 íbamos a empezar el operativo. Y le digo a Gerlin, tengo todas las grabaciones de las conversaciones. Y bueno, compañeros, yo asumo la responsabilidad ante la historia, pero nosotros, con los técnicos paraguayos, vamos a iniciar la operación. Andoicoy la explosión y al amanecer logramos la soberanía energética en términos formales todavía. Ahí sí ya podíamos retirar el 50%. En términos materiales también. Sí, podíamos. Mientras Paraguay no puede disponer de su energía, no tiene herramienta de negociación con el socio. Hoy nosotros le podemos decir, che, muchachos, nosotros vamos a retirar toda nuestra energía, porque finalmente Argentina... Aunque no necesitemos. Aunque no necesitemos, podemos, en el marco de una estrategia, usar la energía de Yacyretá para gran parte del consumo interno, y aflojar un poco Itaipú. Y negociar mejor Itaipú, porque hasta hoy 88% de la energía que produce Yacyretá consume Argentina, pero no es por nuestra falencia ni por el gobierno, sino porque nosotros no tenemos la estructura productiva industrial capaz de consumir toda la energía que producimos, pero se calcula que en el 2033 a más tardar, Paraguay va a consumir toda la energía que produce. Por eso Añacuá es otro gran logro de este gobierno. Bajaron el precio a la mitad, no sé qué, presidente. ¿Cómo fue eso? En realidad el precio de referencia era 600 millones de dólares. Y terminamos adjudicando 400 millones de dólares. Y Añacuá está 30%, avance de las obras 30%. Si los problemas financieros no terminan también acogotando a Añacuá, este año podía instalarse la primera turbina. Presidente, al gobierno argentino le importa un comino. Van a acogotar todo, porque ellos están acogotados. Ellos están para salir terceros por primera vez en la historia, desde el año 1946, la primera vez que van a salir terceros. Así que vos le hablás de Añacuá, ellos, presidente, igual que le hablen la Vía Láctea, no le importa un comino. No, pero tercero, el oficialismo. Claro. Hay que ver. Están para salir terceros, no sé si van a salir. Yo no sé, el peronismo es como el Partido Colorado. Perón decía, nosotros somos como los gatos, dice. Mientras la gente cree que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Sí.
Yo tengo que ver el resultado. Porque, porque resulta que... Presidente, tenemos que irnos, lastimosamente. Bueno, pero oye, vamos ahí. Patricia Burri por un lado, Larreta por otro lado. Y no sé qué va a pasar, pero yo tengo fe que vamos a mejorar. Como partido Juntos por el Cambio es primero. No sé, hay que ver. Milei. Pero ya por lo menos se habla que pueden salir terceros. Hacer otro programa, vamos no, pero yo tengo esperanza que se va a solucionar y que vamos a seguir produciendo energía, que tiene que venir Corpus. Y tenemos que hacer también Itatita Corá, presidente. El Corpus primero. Corpus. Pero Corpus. Hay una ley contra Corpus. Sí, un plebiscito. Un plebiscito. Pero se puede levantar, porque Corpus... Pero para Itatita Corá no necesitamos nada. Solo necesitamos que Corrientes quiera. Y bueno... una represa casi igual a la que tenemos hoy. Esos son los desafíos que tiene, que tenemos como Colorado, porque este gobierno es un gobierno colorado y los colorados tenemos que actuar con responsabilidad para que nuestro partido pueda proyectarse en el poder a mediano y largo plazo. Presidente, o si no hay mucha gente con la cual se puede hablar una hora y falta tiempo. Contigo es uno de esas personas. Vos te diste cuenta que falta tiempo. Igual. Yo por lo menos 5 cosas más quiero hablar contigo. Así y no puedo. Al divino puedan Tinder ya por ti asadito. Hablo seco, cabrón. Gracias, presidente. Buenas noches para todos. Gracias, presidente, por venir. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 22 horas.